El tiempo, para Arthur, de 72 años, se movía al ritmo lento y deliberado con que florecen las orquídeas. Viudo desde hacía una década, su vida era un ritual silencioso dentro de una casa llena de recuerdos y del perfume delicado de sus flores premiadas. El invernadero en el patio trasero era su santuario, un mundo de cristal y humedad donde podía conversar con el pasado, cuidando de las mismas plantas que su difunta esposa, Elena, tanto amaba. Cada flor era un lazo con ella, una herencia de belleza que él protegía con una dedicación casi sagrada. Su rutina era inmutable, una defensa contra la soledad que se infiltraba por las grietas de la casa vacía. El desayuno, la lectura del periódico, horas en el invernadero y, por la tarde, un paseo por el jardín botánico de la ciudad, el lugar donde él y Elena se habían conocido. No iba en busca de compañía, sino de un silencio compartido, de la paz que los árboles antiguos ofrecían. Era un hombre gentil, de hablar pausado y con una mirada que cargaba la tristeza de quien ya se despidió del amor de su vida. Fue en una de esas tardes que un nuevo color surgió en su paisaje monocromático. Una joven, quizás de 20 y tantos años, estaba sentada en una banca, dibujando en un cuaderno de bocetos. Lo observó por un momento y después sonrió, una sonrisa genuina que lo tomó por sorpresa. Se presentó como Clara, una estudiante de artes. Lo que le llamó la atención no fue Arthur, sino el broche de orquídea que él usaba en la solapa, una joya que había pertenecido a Elena. Comenzaron a conversar, y la voz de Clara era como música en una casa que llevaba mucho tiempo en silencio. Ella no lo trató como a un anciano invisible. Al contrario, mostró un interés fascinado por sus orquídeas, haciendo preguntas inteligentes sobre su cultivo, los colores, los nombres exóticos. Por primera vez en años, Arthur se sintió visto. Sintió que su mundo, su pequeño universo de flores y recuerdos, tenía valor para otra persona. Ese día, al volver a casa, el silencio parecía un poco menos opresivo. Una nueva flor, inesperada, parecía estar brotando en el invierno de su vida. El perfume de la confianza. La amistad entre Arthur y Clara floreció con una rapidez sorprendente. Se encontraban regularmente, no solo en el jardín botánico, sino para tomar un café, visitar museos, eventualmente, en su propia casa. Arthur, con un orgullo que no sentía desde hacía mucho tiempo, le mostró su invernadero. Clara caminaba entre las orquídeas con una admiración que parecía sincera, elogiando cada flor, escuchando atentamente las historias de Elena que venían atadas a cada maceta. Para Arthur, era como si Clara estuviera ayudando a mantener viva la memoria de su esposa. Clara era la nieta que él nunca tuvo. Inteligente, llena de vida, con un talento innegable para el arte. Ella le mostró sus dibujos, sus proyectos, y le habló de su gran sueño, conseguir una beca para estudiar en una prestigiosa academia de artes en Florencia, Italia. Hablaba del sueño con un brillo en los ojos, pero también con un dejo de melancolía, mencionando las dificultades económicas, la competencia reñida, los costos que iban más allá del valor de la beca. La primera petición de ayuda fue pequeña, casi trivial. Clara apareció un día, frustrada, diciendo que necesitaba materiales de arte caros para armar su portafolio de inscripción. Arthur, sin dudarlo, se ofreció a pagar. Fue un gesto simple, el tipo de cosa que un abuelo haría por su nieta. La gratitud de Clara fue inmensa, casi exagerada. Lo abrazó, diciendo que él era su ángel de la guarda. La sensación de ser necesario, de ser importante de nuevo en la vida de alguien, era embriagadora. Poco a poco, la confianza se solidificó. Arthur sentía que estaba invirtiendo en un futuro brillante, el futuro de una joven artista talentosa. Él estaba haciendo la diferencia. Las pequeñas peticiones de ayuda continuaron,
una cuota de inscripción por aquí, el costo de un curso de preparación por allá. Cada una venía acompañada de una nueva historia de progreso, un nuevo dibujo, un nuevo paso hacia el sueño de Florencia. Arthur no veía las transacciones financieras, veía los ladrillos con los que ayudaba a construir el futuro de Clara. Las raíces de la duda. Las cantidades comenzaron a aumentar. Clara llegó un día, exultante, con una carta de aceptación de la academia en Florencia. La alegría de Arthur fue genuina. Pero la alegría de ella fue rápidamente opacada por una nueva preocupación. La beca cubría los estudios, pero ella necesitaba pagar un depósito de seguridad para el alojamiento, una cantidad considerable que debía pagarse por adelantado. La historia era verosímil, la urgencia, palpable. Arthur, inmerso en la felicidad del éxito de ella, aceptó ayudar. Fue esa transferencia la que encendió la primera alerta, no para Arthur, sino para Miguel, el joven gerente de su banco. Miguel conocía a Arthur desde hacía años, administraba los ahorros que él y Elena habían juntado con tanto cuidado. Notó el patrón de retiros, cada vez más grandes y frecuentes. Con el profesionalismo que su puesto exigía, llamó a Arthur para conversar, cuestionando la naturaleza de la transferencia a una cuenta personal desconocida. Arthur se puso a la defensiva. Se sintió ofendido, tratado como un niño que no sabía cuidar su propio dinero. Es una inversión, Miguel. Estoy ayudando a una joven artista a alcanzar su potencial, dijo, con una dignidad herida. Miguel intentó argumentar, le habló de estafas, de la vulnerabilidad de las personas mayores, pero sus palabras chocaban contra un muro de confianza ciega. Para Arthur, la preocupación de Miguel era cinismo, una incapacidad de ver la bondad en el mundo. Sin embargo, la duda sembrada por Miguel dejó una raíz delgada e incómoda. Por un breve momento, Arthur se permitió cuestionar. ¿Por qué Clara nunca le presentó a sus padres? ¿Por qué su comunicación era casi exclusivamente por teléfono o en persona, nunca por un correo oficial de la academia? Pero rápidamente sofocó esas preguntas. Dudar de Clara sería traicionar la memoria de Elena, sería admitir que su soledad lo había convertido en un tonto. Y ese era un pensamiento insoportable. Eligió creer. El último pétalo. El golpe final fue preparado con la maestría de un dramaturgo. 2 semanas antes del supuesto viaje, Clara apareció en casa de Arthur, devastada. Con lágrimas en los ojos, le contó una historia desgarradora. Por culpa de una crisis burocrática, la beca de estudios había sido cancelada en el último minuto. El sueño se estaba desmoronando. Solo había una salida, dijo ella, mostrándole un correo falso impreso. Si lograba pagar el primer año de colegiaturas en su totalidad, la academia mantendría su lugar. La cantidad era exorbitante. Representaba una parte significativa de los ahorros de Arthur, el dinero que guardaba para su vejez, el nido que él y Elena habían construido para el futuro. Era el último y más grande pétalo de la flor de confianza que Clara había cultivado. Entregar ese dinero significaría arrancar la planta de raíz. Arthur guardó silencio por un largo rato, el sonido del reloj en la pared marcando el peso de la decisión. Miró el rostro lloroso de Clara. Vio a la joven artista brillante, a la nieta que nunca tuvo, la oportunidad de dejar un legado de bondad en el mundo. ¿Qué era el dinero, al final? ¿Papel en un banco, comparado con el futuro de una vida? Recordó el orgullo que sentía al ayudar, la sensación de propósito. En un acto final de fe ciega, decidió que sí, la ayudaría. El sueño de ella era más importante que su seguridad. Al día siguiente, fue al banco con Miguel. El gerente le suplicó que no hiciera la transferencia. Le presentó artículos sobre estafas similares, se ofreció a contactar directamente a la academia en Italia. Pero Arthur estaba decidido. Es mi decisión, Miguel. Y yo confío en ella, dijo, con una firmeza que zanjó la discusión. Con el corazón apesadumbrado,
Miguel autorizó la transacción. Artur se sintió ligero al salir del banco, como si se hubiera liberado de un peso. No sabía que acababa de encadenarse a la ruina el jardín vacío. Después de la transferencia, la comunicación de Clara cambió. La gratitud efusiva dio paso a respuestas cortas y vagas. Las visitas se volvieron raras, siempre con la excusa de los preparativos para el viaje. Artur, en su negación, lo atribuía al estrés de ella. Entonces, en la semana de la supuesta partida, el silencio se volvió absoluto. Las llamadas de Artur se iban directo al buzón de voz. Los mensajes no eran respondidos. El perfume de las orquídeas en su casa comenzó a parecer el olor de las flores en un funeral. El pánico empezó a instalarse. Artur fue al pequeño departamento cuya dirección Clara le había dado. El portero le dijo que la señorita que vivía ahí se había mudado hacía una semana, sin dejar nueva dirección. Fue a la escuela de artes a la que ella asistía. En la secretaría le informaron que Clara había abandonado el curso el semestre anterior. Cada paso era una palada de tierra fría sobre su corazón. La verdad estaba ahí, fea e innegable, pero él todavía se rehusaba a encararla. La revelación final fue la más cruel. Juntó todo su valor y ya semillas de resiliencia. Durante semanas, Artur vivió en una neblina de vergüenza y tristeza. Apenas salía de casa, ignoraba el teléfono y descuidaba sus preciosas orquídeas. Fue Miguel, el gerente del banco, quien rompió el aislamiento. No apareció como un profesional para decirle se lo dije, sino como un ser humano preocupado. Le llevó café, se sentó con Artur en silencio y, cuando Artur finalmente pudo hablar, él lo escuchó. La empatía inesperada de aquel joven fue la primera semilla de sanación. Con la ayuda de Miguel, Artur levantó una denuncia en la policía. Sabía que las posibilidades de recuperar el dinero eran mínimas, pero el acto de denunciar, de transformar la vergüenza en acción, fue un paso crucial. Entendió que no era estúpido, había sido víctima de una manipulación cruel que se aprovechó de su mayor virtud, la capacidad de creer en la bondad de los demás. La culpa comenzó a transformarse en un enojo justo, y el enojo, en una nueva resolución. No dejó que su jardín muriera. Volvió al invernadero y, con sus propias manos, comenzó a cuidar de las plantas descuidadas. El acto de podar las hojas secas, de regar la tierra, de cuidar de la vida, comenzó a curarlo a él mismo. Se dio cuenta de que la belleza de las orquídeas no le pertenecía a Clara, ni siquiera a Elena. Le pertenecía a la vida misma, a la resiliencia, a la capacidad de florecer incluso después del invierno más riguroso. Artur no recuperó su dinero, pero recuperó su dignidad. Se ofreció como voluntario en un centro comunitario para personas mayores donde, con una valentía que lo sorprendió, comenzó a compartir su historia. Usó su dolor para alertar a otros, para educar sobre las estafas que se alimentan de la soledad. Y al hacerlo, descubrió una nueva forma de propósito. La dama de las orquídeas le había robado sus ahorros, pero, al final, le había dado un regalo inesperado, la comprensión de que su mayor valor no estaba en el dinero que podía dar, sino en la sabiduría que podía compartir. Y esa era una riqueza que nadie jamás podría robarle.